Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar de Construyendo un inventario de alto valor y cómo hacer que tu sitio web sea atractivo para los principales partners de demanda, y en este caso lo hacemos en colaboración con Equative. Vamos a esperar unos minutillos a que todo el mundo se una y podemos empezar. A modo de informativo, este webinar va a estar grabado y posteriormente se compartirá con todas las personas que quieran, en inglés también transcrito. Vuestras cámaras van a estar by default desactivadas y sin micrófono. Y bueno, en breves empezamos. Perfecto, buenos días. Hola. Bueno, en general veo ya que hay gente unida. ¿Qué tal, chicas? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí empezando el miércoles con muchas ganas de estar aquí. Gracias por invitarnos. Bueno, para nosotros Equative es un gusto, bueno, como representantes de Equative es un gusto pues colaborar con Refinery, y creo que esta es una oportunidad excelente pues para mostrar un poco de cómo es que trabajamos con ustedes y ustedes con nosotros. Así que bueno, muchas gracias por invitarnos. A vosotras por aceptar, que sé que no es algo a lo que estemos acostumbradas. Bueno, yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Vale. Bueno, a modo de resumen, ¿qué va a formar parte de este webinar? Primero vamos a hablar un poquito de lo que es Equative, de cómo colaboramos entre Refinery y Equative, que aporta obviamente a los publishers con los que trabajamos, y ya nos metemos en el grosso de la cuestión, que al final es cómo aumentar el valor del inventario para que nuestros publishers sean conscientes de ello y trabajen acorde a ello. Pues qué debe estar a nivel técnico, qué debe estar, qué estándares se deben seguir, con quién aliarse a nivel publisher, y temas de brand safety que están muy de moda. Y cualquier tipo de pregunta que tengáis, al final de la presentación nos contestaremos a lo que sea, y si no, en el email de el email que está al final también vais a poder hacer todas las preguntas que sean importantes y necesarias. Bueno, y primero quiero que os presentéis vosotras, habladnos. Bueno, yo soy Esther primero y trabajo como Access Partnership Managers, gestionando a todos los partners de demanda con los que trabajamos, y también no solo demanda, sino otro tipo de partners, pues de brand safety, de TMP, etcétera. Perfecto. Bueno, yo soy Jimena, trabajo como Key Account Manager en Equative. Llevo en Equative 5 años. En el sector también, y bueno, pues muy contenta también de estar aquí. Yo gestiono la relación con todos nuestros partners y pues estoy siempre como al servicio de los clientes, a resolver dudas, compartir datos, bueno, un poco es lo que hago, ¿no? Y ver toda esta parte de cuál es el inventario que tiene mayor valor, y también estar muy atento al tipo de demanda que tenemos, ¿no? Que sea demanda premium y lo mejor para nuestros publishers. Mi nombre es Yarina, trabajo en Equative casi como Jime, un poquito más de 5 años. Estoy en la industria hace más de 15, he trabajado antes más de 10 años en agencias de medios, con lo cual estoy como en los dos lados. Claro, Y bueno, claro, ya empecé en agencia, era network, agencias, y ahora estoy aquí en Equative trabajando como Technical Account Manager, con lo cual, trabajamos codo a codo con Jime. Yo más en la parte técnica y apoyándola en todo lo que sea cuestiones de analizar el funcionamiento de las pruebas. Genial. Bueno, ¿y qué es Equative? Porque habrá mucha gente aquí que no sepa lo que es. Eso es muy interesante. Bueno, Equative empezó en el 2001 como Smart Server, que tal vez ese nombre les puede sonar mucho más, ¿no? Porque fue como el comienzo, y bueno, nosotros empezamos a especializarnos pues en ser un servidor de anuncios. Y bueno, con los años, llevamos más de 20 años, ¿no? Si es 2001, pues 25 años en el ecosistema tech. Y con ese tiempo, pues hemos ido invirtiendo y hemos ido evolucionando nuestra tecnología. Y bueno, ahí es donde llegamos a convertirnos en Equative, porque empezamos a hacer compramos ciertas empresas, por ejemplo, como ShareTrue, que va más enfocada a la parte de curation, como Dynamic, que se especializa en contextual. También tenemos la parte de retail con Camino. Entonces, todo eso nos ha hecho evolucionar a ser una plataforma end-to-end. Eso quiere decir que conectamos toda la demanda
con la oferta que hay disponible, ¿no? Es decir, esto ayuda muchísimo porque Equative no solo tiene la visión de la parte de supply, que es nuestro origen, sino que ya también contamos con la visión de la parte de demanda. Así que creo que es una combinación excelente para que todo lo que sucede sea de la mejor manera y además siempre como muy enfocados en la calidad de lo que tenemos, tanto del lado del publisher, que tenga la mayor calidad, como la demanda que estamos ofreciendo. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que yo diría, que Equative es una plataforma muy completa, una tecnología que envuelve todo y que apostamos muchísimo pues por esta parte de transparencia, calidad, por estar optimizando y pues por tener este contacto con todos los partners con los que nos relacionamos. Y bueno, no sé, algo más que quieras contar sobre No, simplemente a opinión personal, creo que un diferencial que tenemos en Equative es que, como dijiste, empezamos hace 25 años como una empresa 100% enfocada a supply, y como hemos crecido tanto y ahora tenemos muchísima experiencia también y herramientas dedicadas a demanda, nos hacen conocer el ecosistema completo, y me parece súper importante entender que al empezar como una empresa en que su ADN es supply, ¿vale? Entiende el valor que tiene el publisher con respecto a todo el ecosistema, y que el ecosistema empieza por el publisher. Entonces vamos muy con foco a que el inventario tenga la calidad y que cumpla todos los estándares y sea transparente. Claro, además, por agregar, el también tener esta parte de curation y estar en esta relación con agencias y, bueno, anunciantes, nos hace darnos cuenta de la necesidad que tienen, ¿no? ¿Y cuál es la necesidad de ahora? Pues que el inventario que está disponible sea premium y que sea seguro, que la audiencia sea relevante y que exista transparencia y calidad. Entonces creo que eso es algo que Equative ha trabajado mucho durante estos años. De hecho, tenemos un equipo especializado en quality que nos ayuda muchísimo a poder seguir los estándares de la industria. Y bueno, pues por otro lado, que lo pueden ver en la presentación, ahí está pues toda la tecnología que tenemos, que sería la parte de supply con el SSP, el SSP, que es en esta parte donde colaboramos con Refinery. También tenemos el Ad Server y bueno, en la parte de demanda, como comenté hace rato, Maestro, que es la plataforma de curación, que esta se hace a partir de los diferentes merch que hemos tenido con otras tecnologías. Claro, de hecho, y cómo trabajamos en Refinery, al final nosotros estamos en toda la parte del SSP, estamos conectados por diferentes tipos de demanda, un poco, o sea, perdona, de integración, para un poco diversificar también como la forma en la que nuestros publishers acceden a vuestra demanda y a vuestra, bueno, en general, a todo el ecosistema que engloba Equative. ¿Cuánto llevamos ya? 5 años. 5 años, 6 años. 5 años, sí, yo me acuerdo que me acuerdo del inicio de Refinery con nosotros y bueno, ha sido un partner con el que he trabajado desde el inicio. Y la verdad que muy contenta de ver cómo van evolucionando y de todo el esfuerzo que hace el equipo de Refinery por siempre aportar lo mejor a sus publishers. De verdad que, o sea, yo por ser la account de Aquanta, yo me siento súper orgullosa, porque la verdad que hacen un muy buen trabajo. La verdad que sí, en general la colaboración, porque al final yo también llevo 4 años, o sea que realmente creo y puedo decir que sois las únicas account managers que tengo que siguen en pie. O sea, llevan 4 años trabajando y vamos, o sea, la comunicación, cómo accedemos a todo el tipo de demanda y cómo lo optimizamos, la verdad que para mí eso también es algo que nos hace diferentes, ¿no? O sea, que no solo somos tecnologías o un partner más, sino que también esta parte de la comunicación que hay entre equipos, la comunicación que hay, por ejemplo, nosotros en este partnership o con otros, creo que esa atención y servicio también es algo que puede diferenciar una empresa. Y yo pienso que en el caso de Equative es como algo que nos hace sobresalir en la industria. Que no solo es, ahí te doy la tecnología y haz lo que quieras, sino que día a día estamos trabajando en conjunto para hacer lo mejor del partnership. Y bueno, sobre todo, ¿no? Decías, ¿cómo trabajamos con Refinery? Bueno, por decir algunas cosas, Refinery gestiona pues el inventario de ciertos publishers y Equative lo que hace es que, bueno, como SSP, conectamos con toda la demanda posible y demanda premium, ¿no? Entonces, además nosotros tenemos esta parte de nuestro marketplace, que es lo de curation, y pues hacemos que tengan también ustedes ese acceso a esa demanda que es especial
y específica de Equative. Y hablando más técnicamente, pues trabajamos con diferentes conexiones que Yami puede contar un poco. Claro, sí, al estar conectado bajo diferentes tipos de conexiones como, bueno, Google OB, Amazon y Previd, lo que hace es que al final podamos optimizar lo que son las pujas y entregar la puja más eficiente de nuestros partners, ¿vale? Entonces le estamos ofreciendo inventario a todos los DCPs conectados y podemos optimizar en base a eso. A mí algo que me gusta mucho también de Equative es la transparencia que hay en todos estos datos que vosotros utilizáis para optimizar, pero que yo también puedo acceder a ellos y decir, oye chicas, hacemos aquí algo, veo esto tal, como que podemos hacerlo en conjunto y no tanto como unilateralmente. No, claro, es lo que hacemos, bueno, básicamente día a día, cualquier duda o cualquier cosa que se presente en los datos, que como vos decís son 100% transparentes, estamos en un contacto constante, lo que nos hace a nosotras también poder ponerle foco, ¿sí? Porque claramente que tu inventario, quien mejor lo va a conocer eres tú, y nosotras somos quienes vamos a accionar en cuanto a lo que vos puedas ver, cualquier insight que nos puedas dar para que nosotros podamos optimizar y hacer crecer, no tanto en cantidad, sino más que nada en calidad, que es lo que hoy por hoy buscan. Sí, sí, a esto de hecho, bueno, ya que nos dices que es algo que te gusta y por resaltar, bueno, Equative tiene un certificado que se llama el certificado TAG, que bueno, esto al final se les da, la industria ha sacado este certificado para incluir a empresas que cumplen con la transparencia, con la calidad, que tienen seguridad dentro del ecosistema programático. Y creo que bueno, eso es algo que es muy importante, ¿no? Estar siguiendo porque al final creo que es el mayor impacto para que pueda haber una buena monetización. O sea, si no tenemos eso, posiblemente... Claro. No, al final eso es lo que hace que también nosotros os demos a vosotros esa confianza como partners. Entonces, bueno, al final creo que es muy bueno poder hacer este tipo de partnerships porque nos complementamos. Bueno, y vamos al grosso de este webinar, que es cómo aumentar el valor de nuestro inventario, cómo hacer que sea lo más atractivo posible para pues, empresas como Equative, por ejemplo. Bueno, a ver, es un mundo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, hay cosas que podemos mirar y poner foco, ¿vale? Sobre todo, a ver, a nivel publisher, sobre todo los web core lifestyles, ¿vale? Que no es solamente que el sitio cargue rápido, sino que el usuario tenga una experiencia en el sitio que sea acorde, ¿vale? Sí. Que pueda interactuar rápidamente, que la UX del sitio permita que el usuario navegue correctamente y no tenga problemas, que no haya redirects. Que bueno, las noticias estén actualizadas, que el contenido del sitio sea acorde. A ver, al final, en mis años de agencia lo que pude ver es que los anunciantes compran contenido acorde y afín a su marca, ¿vale? Entonces van a estar siempre buscando un contenido actualizado y que le pueda aportar a su marca visibilidad. El publisher, el anunciante no busca que se vea el anuncio, sino que, quiero decir, que no busca la impresión, busca que el anuncio realmente sea visto por el usuario. Entonces es súper importante cómo navega el usuario, qué noticias hay, que el usuario se quede leyendo una noticia o interactuando con el contenido del sitio de manera que pueda ver los anuncios que están dentro del publisher. Sí, creo que eso es súper importante lo que comenta Yami, ¿no? Que la experiencia del usuario sea positiva. Porque claro, si yo entro a un site y de repente es como que hay más del 30% del contenido que sea anuncios, pues yo como usuario ya digo, ya no voy a volver a entrar, ¿no? Es como, esto no. O de repente hay un anuncio que no carga, ¿no? Quedan en blancos todos los espacios, pues también a mí como usuario es algo que no me favorece. Entonces al final... pues cómo aumentar el valor del inventario sería pues tener en cuenta estos parámetros, ¿no? Es decir, no voy a saturar de publicidad. Voy a estar siempre... El famoso arbolito de Navidad. Sí. Sí, yo creo que siempre hay que buscar como ese equilibrio entre pues las cosas que se pueden poner, cómo ser atractivo, porque obviamente también entras en una página me invento de MotoGP y de repente ves un anuncio de Repsol y dices, uy, qué listos. A mí esos los veo y digo... Es verdad que eso es... Creo que lo han pagado bien, además.
Claro, Sí, claro. por eso es muy importante poner el foco en la calidad del inventario y es lo que decimos, no hace falta conectar mucha demanda, sino la demanda correcta que el Ya. publisher necesita para hacer que ese inventario tenga valor y no haga muchas impresiones, sino mejores CPMs para conseguir más rentabilidad. Sí, de hecho, yo creo que podemos seguir avanzando con como cosas así un poquito más específicas y no en general para, o sea, esto ha sido una introducción de lo que vamos a La ver. parte técnica es la parte que me gusta a mí. Tu especialidad, así que aquí Dani se va a lanzar a la piscina y nos va a contar con mucho detalle las A ver, cosas. hay puntos específicos. Hay que tener el LATXT y el seller JSON actualizado. Tienen que ser transparentes, ¿vale? La información que hay dentro del LATXT tiene que estar correcta, ¿vale? Bueno, Refinery está constantemente con una actualización del seller JSON para que estén autorizados todos los publishers que pueden comprar Eso sí ese que es un inventario. nuevo mundo que ahora es Es la nueva súper tendencia del mercado. Es literal, súper el importante SEO. y los crawlers están súper poniendo foco Sí. en estos archivos, digamos, porque machean directamente con lo que es la cadena de supply chain object, ¿vale? Que es como la cadena de suministro que tiene que estar completa y que no tiene que haber saltos y tiene que estar muy específica para que quien esté comprando el inventario O sea, entienda quiénes son los involucrados, ¿vale? Eso le da mucha transparencia y le demuestra a los compradores que estamos cumpliendo con las normas del IAB, que es lo que hoy por hoy hay que tener 100% en cuenta. Bueno, como dije, el ATXT, la cadena de supply chain, el GDPR, todos los sites tienen que cumplir con las leyes de GDPR, bueno, Europa y Copa en Sí, en Estados Unidos. Sí, de los El CMP tiene que estar autorizado y certificado. Tiene que estar bien configurado, que esto es muy importante, no solamente porque pongo un CMP y me dé un consentimiento, ya está. Tiene que estar bien configurado porque dentro del CMP hay un montón de opciones y de autorizaciones que le das tanto a los vendors como a los buyers para que puedan acceder a ese inventario y esa cadena que se envía luego a los DCPs, es la que nosotros compartimos con los DCPs y leen la información y así entienden de que ese contenido tiene o no autorización del usuario para poder contenido de información personal, etcétera. Bueno, luego un poco que hablé antes de la viewability, ¿vale? Del site, esto de que el usuario se quede atento al contenido para que pueda prestarle atención a los anuncios, es súper importante. sí, yo creo que ahí también se ve como las optimizaciones que podemos ir Claro. haciendo y en relación con la rentabilidad. Si de repente vemos un anuncio que no tiene viewability, que no tiene un buen CTR, que vemos si para los advertisers no es interesante, no lo vamos a dejar ahí, Claro, lo vamos a quitar y optimizamos pues otro tipo de métricas dentro de la página. sin desde duda. luego. Claro, es Sin estar duda. viendo qué va funcionando y al final ir utilizando las mejores formas de que el advertiser quiera anunciarse ahí, ¿no? Para que Exactamente. sea interesante para todos. Y bueno, justo, ¿no? Lo del AdTXT, esto, bueno, al final es como que la tendencia y creo que es algo de lo que ustedes guían muy bien a sus publishers. Bueno, se nota porque al final nosotros como SCP, pues es algo que nos importa muchísimo, ¿no? Si eso no está bien trabajado, al final la demanda descarta todo eso. Y se nota con todo el inventario de Refinery que ustedes están ahí al pie del cañón. Yo no sé si eso lo dicen aquí en España, pero bueno, en México lo decimos. Día a día, actualizándolo y la verdad que hacen un trabajo maravilloso en eso. Sí, bueno, lo mismo el CMP. Un CMP con un consentimiento que no es consistente, la demanda pierde el interés y no compra. Entonces hay que tenerlo súper autorizado y bien configurado. Y la información, Claro. claro. Y a nivel contenido, ¿cómo lo veis? Yo tengo, o sea, una pregunta, y lo hablábamos justo antes de empezar el webinar, que a mí hay veces que me parece algo quizá un poco subjetivo, no sé qué opináis vosotras. A nivel contenido de los publishers, No, el contenido no, más la parte del brand safety. vale, no, súper importante, súper importante. Bueno, nosotros tenemos, como comentó Jimé, un equipo dedicado, ¿vale? A todo lo que es la quality de los sites. De hecho, tenemos una manera mecánica, por decir de alguna manera, que es nuestra herramienta Human, que lo que hace es analizar el tráfico pre y post bid
pre y post auction y pre-bid. Y bueno, descarta todo el tráfico que consideramos que es IVT, ¿vale? Muy importante. Y por otro lado, también todo lo que es el tema de revisar los sitios manualmente para que en el onboarding, ¿vale? De cada una de las cuentas donde nosotros chequeamos el inventario, se chequean los inventarios uno a uno, realmente es un trabajo bastante... A ver, hay sitios obviamente que ya están catalogados, pero lo que hace el equipo es revisar que que los publishers no tengan, sean transparentes, no tengan contenido ilegal o que tengan anuncios por todos lados, ni anuncios invasivos. Muy importante el tema de los anuncios invasivos que le obligan al usuario a hacer clic sobre ese anuncio. Noticias autorizadas, fake news. Sitios que uno nota que están hechos para tener anuncios, pero en realidad no es un contenido que sea relevante ni... No. Hay varios criterios que tiene nuestro equipo que lo utilizan para revisar los sitios y... Sí, la verdad que el equipo de Quality hace un gran trabajo y esa parte, ¿no? Que a veces ves la homepage y parece que todo es normal y de repente empiezas a navegar y te encuentras con publicidad ¿no? Y contenido, ¿no? También propio del site que al final no sería pues legal, ¿no? Porque no tiene categorías pues que tienen que estar excluidas, dependiendo también de pues cada país, porque cada país también tiene sus normativas. Y KPIs también, ¿no? También, exacto, eso también es importante de tomar en cuenta, ¿no? Que cada país tiene normativas distintas, así como también la parte de los KPIs y también en cuestión de precios, ¿no? Eso también cada geo va variando. ¿Alguna vez os pasó, curiosidad, que os empezasteis a trabajar con un publisher que sabéis que tenía pues muy buen nombre, que lo conocíais, que sois usuarios y de repente os haría mucho, en plan, muy flagueado por brand safety? Más curiosidad, ¿eh? No hace falta que digáis nombres. No, a ver, lo que sucede que a veces, hay bots, spider, que se cuelan en los sites, pero como estamos activamente nosotros recibiendo alertas de nuestro equipo que está muy atento a esto, enseguida nos ponemos en contacto con el partner o con el publisher para explicarle qué es lo que está pasando y que vea y que lo corrija. A ver, no es algo que se va a bloquear porque de repente aparezca IVT, por ejemplo. ¿Vale? Pero sí es verdad que es lo que vos decís, nosotros trabajamos constantemente codo a codo y si de repente vemos que un site que siempre funcionó bien, de repente tiene IVT, es comunicarnos para ver qué está sucediendo. Sí, de dónde viene. Claro, un poco. Exactamente. Sí, claro, que sí logramos identificar eso, ¿no? Porque al final te das cuenta, ¿no? O sea, de repente estás viendo la monetización que va creciendo y en eso ves una caída y dices, no, ¿aquí qué está pasando? Y ya de repente, entras a revisar y te das cuenta de eso, ¿no? Que tráfico inválido o que de repente hay contenido que no, entonces empieza a bloquear o esta parte de que no hay match con el ads TXT, entonces al final también y pues sí, o sea, sí ha pasado en ocasiones que de repente todo va muy bien y dices que cae y tráfico inválido todo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Y ahí obviamente, como dice Yanni, nosotros bloquearemos el tráfico, pero la cuenta como tal, ¿no? Al publisher, pues se le avisa o a los partners les avisamos, pues para que puedan ver qué está pasando. Y la herramienta acciona enseguida, sí. Quiero decir, bloquea el tráfico, pero una vez que ve que ya no recibe este IVT, funcionará. Claro, si vemos que no cambia la situación, o sea, pues al final sí hemos tenido que decir hasta aquí con la colaboración, porque pues al final es algo inválido y tampoco es bueno para la demanda, ¿no? O sea, que al final creo que es muy importante que los publishers y todos nuestros partners estén súper atentos del contenido y de todo lo que tienen para que la demanda pues siempre esté a favor de sus sites. Sí, que también es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, sí. Y ahora sí, a nivel técnico, ya nos has hecho un poco de spoilers. Es verdad, sí, me adelanté. Pero como dijimos, hacer A/B testing es genial porque pueden ir probando diferentes, pueden hacer diferentes pruebas para ver cómo reacciona el usuario y cómo funciona mejor. Hay que estar constantemente viendo qué es lo que mejor funciona para el usuario, porque siempre a veces pequeñas mejoras hacen que el rendimiento suba muchísimo. Y como dije antes, o sea, vemos sites en que con el mismo
contenido, por así decirlo, pero estructuras diferentes, con mucho menos tráfico, monetizan mucho mejor. Entonces creo que es súper importante poder ponerle foco a esto y ver qué es lo mejor que funciona para la audiencia, porque no todos los sitios tienen la misma audiencia y es muy importante poder estar acorde con la audiencia de cada site, ¿vale? Y es lo que dije antes también un poco, no quiero ser repetitiva, pero que un usuario esté prestando atención a un site y que se mantenga en el mismo frame por unos cuantos segundos o leyendo una noticia, hace que aumente la viewability del anuncio, que pueda verse el anuncio mejor, el engagement, la verdad que está muy relacionado. No quiero ser repetitiva, pero creo que más o menos Sí, sí, ya sí. lo dije un poco todo. Sí, yo te quería preguntar que hablamos mucho de hacer que toda la experiencia sea óptima para el usuario, pero ¿qué hay del usuario? En plan, ¿cuál es el usuario ideal? Dentro de, a ver, obviamente en cada página va a ser diferente, pero ¿qué diríais? Este ha sido una buena sesión. El usuario ideal es el usuario recurrente. Porque es un usuario que está constantemente entrando al sitio y eso son informaciones y son cosas que la demanda ve. Es el sentimiento del general. Y al final, el usuario correcto va a ser el usuario correcto para cada marca. Porque los anunciantes siempre están haciendo sus campañas orientados a un contenido afín a lo que quieren anunciar. Entonces, a mejor estructurado, más contenido haya, más usuarios recurrentes, esa marca va a agregar ese publisher para comprar más ahí porque saben que la performance de su campaña es mejor. Claro, y también podrán dirigir mucho mejor eso, ¿no? O sea, qué es lo que se muestra, ¿no? O sea, qué campaña poner en ese site. Porque si es recurrente, pues eso, ¿no? Al final vas entendiendo mucho mejor qué tipo de usuario es que si entra una vez y no vuelve a entrar. Te hablo, ves en los clics, en las conversiones, luego en la campaña, a ver, es que se nota. ¿Qué creéis que es mejor, el usuario recurrente o el que está mucho tiempo dentro de la página? A ver, en general un usuario recurrente es porque Pasa tiempo, ¿eh? pasa tiempo en la página, en el sitio. Es un poco, creo que es un mix de los dos. Sí, sí, la verdad es que Sí, ese sería el ideal. Así entro y estoy ahí navegando en el site, mañana lo mismo. Ese es el usuario ideal. Igual ahora con tanto contenido, pues cada vez también es un poco más, ¿no? Y ahora que tenemos ChatGPT y bueno, la inteligencia artificial, bueno, también pasa que los usuarios son más dispersos. sí. Pero bueno, al final también nosotros como nos vamos actualizando para no Sí. quedar atrás, ¿no? Y al final ChatGPT se tiene que nutrir de todas esas Claro. páginas para generar su contenido, o sea que realmente es un cambio, pero Sí, que al final te digo, te vas actualizando y vas encontrando la manera, ¿no? Y bueno, eso, te digo, los usuarios al final el ideal, como dice Yanni, es la combinación de los dos, que sea recurrente y que además pase tiempo en la página. Sí, que confíe en el sitio básicamente, porque uno entra a un site en que confía que la información que va a encontrar es correcta, está bien y luego, bueno, como dice ella, la verdad que es muy dinámico hoy. Hoy como la navegación del usuario cambió un montón, entonces es muy dinámica, no busca solamente información en un lado, pero es verdad que siempre cuando buscas algo en Google, si ves el site en el que confianza, vas a hacer clic ahí primero, seguro. literal, 100%. Y bueno, avanzando, creo que esta parte es técnica, pero un poco quizá más por nuestro lado, porque al final, por ejemplo, el floor pricing de iPod, nosotros tenemos un equipo dedicado un poco al tema de los floor price, ver cuáles, porque al final hay que buscar la balanza entre lo que el anunciante quiere y lo que el publisher quiere. Entonces, nosotros siempre buscamos que el publisher gane lo máximo posible y para eso estamos utilizando este tema de floor pricing. Y por mi lado, también con vosotras le hemos hecho alguna prueba también a ver qué funciona mejor, en qué tal, porque al final cada partner que nosotros tenemos es totalmente diferente al anterior. Claro. A lo mejor con vosotros funciona bien la vertical de motos. Estoy con las motos, no sé qué me pasa. Sí. Y pues para otro de nuestros partners es más interesante el beauty, entonces tú optimizas en función un poco de las cosas que pueden ser interesantes también en función de... Claro, y es súper interesante porque al final el floor price no es algo que es plano. Va a depender de un montón de condicionales. No es lo mismo lo que estábamos hablando antes. Una temporada o un mes donde sabes que hay un Black Friday a el mes de verano o hay un montón Claro. de condicionales y entonces Enero. hay que ir, claro. Sí.
No, incluso este año, por ejemplo, que verano históricamente suele ser un mal trimestre en cuanto a los anunciantes. Yo creo que este verano... no Bueno, va a con el ser- mundial, ¿no? Es Sí. que yo pienso que todos estamos así de, viene el mundial, Sí, a ver y si... lo estamos esperando todos con muchas ganas, ¿no? Claro, y al Es que- final el floor price es súper importante porque un floor price bajo no te garantiza que te compren más y un floor price alto no te garantiza nada. Entonces Ya. es súper importante poder encontrar cuál es el equilibrio que le sirve o que considera la demanda que vale ese site. Sí, sí. Bueno, todo eso, creo que eso, lo del precio, estar siempre como actualizados a la tendencia que hay en el mercado, ¿no? Estar constantemente evaluando, sobre todo esta parte, lo de la estacionalidad. Para mí Totalmente. es de las cosas que más afecta o sea, que genera más cambios en el comportamiento de la monetización, la Hicieron estacionalidad. un webinar. Sí. Sí, sobre el seasonality. Es Lo verdad. tenía ahí Bueno, en sí, segundo mira. plano, estuve. Sí, hace un par de meses creo, cuando empezó justo enero. Y sí, muy interesante. Ah, bueno, pues si interesa este tema, ya saben dónde verlo con más detalle, porque para mí, no sé, como account manager, que al final pues hago mucho análisis de datos y todo esto, para mí algo clave es entender la estacionalidad, porque es lo que marca las tendencias, ¿no? E incluso el tipo de site. Nosotros tenemos uno que está enfocado al ciclismo. Entonces, cuando es la época en la que hay muchísimo ciclismo, es como genial, pero de repente cuando no hay tanta competición, obviamente que se nota en el tráfico. Claro. Que al final eso también está bien, como tener especialización en algún tema que nada para tal. Y algo importante que no quiero que se me olvide de decir es que todas las optimizaciones que se llevan a cabo, sobre todo a nivel site, a nivel, pues eso, optimizaciones técnicas, optimizaciones de contenido, contenido orgánico, contenido, bueno, en general, no son de un día para otro. No es que tú ahora No, empieces claro. a generar contenido un poco más, yo sé, adaptado a un tipo de vertical y mañana esa vertical vaya a comprarte tu inventario en cualquier momento o actualizas las Setup JSON o las Ad60 y al día siguiente todo el mundo quiere comprar ahí. No, es un proceso muy largo que requiere información, datos para poder llevar a cabo esta optimización y monetizar lo mejor posible, ¿no? Y súper importante lo que decís, porque en base a estos cambios, la demanda tiene que aprender de que esos cambios existen. Entonces, es lo que vos decís, es un proceso de que la demanda entiende de que hay un cambio, analiza ese cambio, los algoritmos se acomodan y ahí es cuando empieza a comprar. Por eso es muy importante el tema muchas veces de cuando algo cambia, ya sea un CPM, ya sea algo en el site, darle tiempo para que, bueno, los algoritmos y los procesos hagan su trabajo y ahí empiecen a ver los cambios. Claro, es que Claro, sobre todo eso, ¿no? Porque todo funciona, al final son tecnologías. Que aprenden. Entonces, todo es pues que vayan entendiendo el comportamiento hasta que de repente den la tecla y empiece. Que es, como dicen, la paciencia todo lo alcanza. Un poco tenemos que tener esa paciencia de, si voy a hacer un test, no decir, bueno, lo pongo 24 horas y ya, porque al final, ¿qué tiempo estás dando? Claro. No, es decir, voy a hacer test de floor price, pues voy poco a poco para entender si me ayuda. Lo dejaremos, no sé, pues no un día, ¿no? Vamos a dar más tiempo porque, claro, la demanda tiene que ver ese cambio y pues como es tecnología al final que va ahí a ser como match, pues tiene que... Y es que avanzar. yo creo que está relacionado con lo que tú dijiste antes de si hay un pico, problema. Si hay un pico, pasa algo, ya sea para arriba o para abajo. Si hay un pico, ha habido un cambio. Entonces lo vemos más como un problema que como una optimización que hemos llevado a cabo y que de un día para otro ha subido. Hasta que Claro. las conclusiones digan Claro. lo contrario. Hasta que no, yo prefiero ver una gráfica así que verla así. Bueno, sí, que vaya subiendo paulatinamente, ¿no? No de golpe. Claro, que luego se dan esos picos, pero bueno, como dice, siempre investigamos. O sea, si vemos un pico hacia arriba, que pues nos puede alegrar muchísimo, ¿no? Porque eso quiere decir que hay mayor spend. Pero bueno, entender por qué, ¿no? No vaya a ser que ese pico esté relacionado pues con algo que después resulta que no era tan positivo, Sí, que Ya. sea sostenible. ¿no? O sea, exacto. Claro, y eso que Y bueno, si es para abajo, bueno, pues entender, ¿no? ¿Qué cambio hubo? ¿Qué pasó? ¿Esto a qué se debe, no? Si es un tema de demanda, porque también, claro, la demanda
que hay es la que hay, ¿no? O sea, al final la que se va generando y eso. Entonces, a veces pues hay menos campañas activas por parte de anunciantes y pues también se entiende que va a caer. Pero claro, no es que cae de un día al otro abruptamente, ¿no? Vas viendo pues la bajada porque al final van llegando a que su campaña vaya terminando, pues Claro. ya han gastado todo lo que tenían, ¿no? Para poner anuncios. Incluso lo de nosotras poniendo expectativas en el mundial, realmente va a estar bien en las páginas de deportes, pero a lo mejor una página de beauty o de maquillaje no va a tener ese push durante esta época como se espera. No puede todo el mundo tampoco esperar un incremento, o del revés, pues no es la Gala Met, la parte de beauty, de esto de la parte de moda va a incrementar mucho y pues un site de fútbol pues no tanto. Como Claro, que depende, como que también tomamos mucho periodos del año que pasan como algo que va a beneficiar a todos, que también, porque obviamente la industria se nota, pero realmente puede afectar a un sector y ya. Claro, por el tipo de publisher que seas. Donde yo creo que es bueno, en mi experiencia, que veo que todos los publishers se pueden beneficiar, es Q4, ¿no? Es ahí Black Friday, las campañas de Navidad, pues porque al final es algo generalizado. Pero sí es verdad que cuando hay un evento específico, pues también tienes que estar consciente, ¿no? O sea, qué tipo de publisher soy, cuál es mi audiencia, y decir, bueno, a ver, se habla de las campañas que va a haber para el mundial, pero realmente esto me beneficia a mí, Claro. ¿no? Entonces, para pues también un poco las expectativas, mantenerlas pues en base a lo que uno está buscando en su site. Sí. Bueno, y por concluir, al final esto se divide en tres puntos: el contenido, la parte técnica y la parte nuestra de cómo trabajamos con vosotros para que todo esto se optimice. Hay 1000 cosas que son importantes para que la monetización de una página incremente, y hay cosas que se pueden llevar a cabo desde múltiples vías para que todo esto pase. Pues a nivel contenido original, y que intentar buscar ese brand safety, ese usuario que se quede en la página. A nivel técnico, Janina, yo creo que lo has explicado muy bien, los Web Core Vitals, Google Core Vitals, la experiencia del usuario, que haya demanda, que haya un buen posicionamiento, que no sea intrusivo, las series JSON, hay 1000 cosas, y como partner, pues nosotros trabajar juntos, trabajar para optimizar, para buscar la mejor forma de optimizar los recursos que nosotros tenemos y los que vosotros tenéis para que esto sea, vamos... Totalmente. Sí, bueno, yo pondría, o sea, como publisher, bueno, yo no soy publisher, no estoy del otro lado, pero si yo fuera un publisher, creo que tomaría muy en cuenta toda la parte técnica, ¿no? Y esta parte de poder tener un partnership con por ejemplo, con Refinery, que al final guía muchísimo al publisher en ese sentido. Totalmente. Creo que es la parte que para mí es clave para que se pueda llevar una monetización adecuada, porque al final si falla algo dentro de eso, pues al final no es posible que se monetice, ¿no? Entonces... Que hay tantas cosas. En plan, vosotros habéis hablado de un equipo de quality, estás tú, Janina, con la parte técnica, tú estás con los datos, con la accountability, tenéis un equipo de demanda. Por nuestro lado tenemos lo mismo, tenemos un equipo de free price, tenemos un equipo de demanda, tenemos nuestro equipo de la parte de AppTech, tenemos los técnicas como Janina. Es como que hay 1000 cosas que a mí, yo admiro a los publishers medianos que lo pueden hacer ellos y tocar todas las partes. Me parece un mundo enorme. Sí, claro, es que hay muchísimo que integrar, incluir. Por eso yo creo que al final tener un buen partnership, bueno, un buen partner que te ayude en esto es como básico. O sea, por ejemplo, en el caso de Refinery con Equative, ¿no? O sea, no se trata de que digas, vamos a tener 4000 partners, ¿no? 4000 SSPs para tener... Se trata de que tengas a los adecuados, ¿no? Eso creo que es lo más importante, encontrar esa sinergia entre las personas con las que trabajas para que te ayuden a potenciar lo que haces. Entonces, creo que al final el que dentro de nuestras empresas haya tantos equipos, ¿no? Porque hay muchísimo detrás. ¿Sabes lo que yo pienso? Cuando veo un anuncio, digo, todo lo que hay detrás para que una persona esté viendo eso, ¿no? O sea, es que es todo un mundo, ¿no? O sea, no es... Sí. Me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en este sector, que un poco decía, ay,
¿no? O sea, antes yo veía y decía, ay, el anuncio que sale ahí en YouTube, ¿no? O el anuncio, pues sí, viendo las noticias. Y ahora pienso, es que todo lo que se necesita para que ese anuncio esté, y es muchas personas, muchos equipos. Entonces, encontrar un partner con el que estar tranquilo y poder confiar en que va a ser lo mejor de tu inventario, creo que es básico. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Y me ha parecido una perfecta conclusión del webinar, ¿eh? Gracias, Jimena. Y bueno, ahora, si tenéis cualquier pregunta, pues es el momento. Bueno, y de todas formas, si tenéis alguna pregunta, podéis poneros en contacto con nosotros a través del email de nuestro email de marketing, de cualquier cosilla que queráis. Pati, te abre. Por curiosidad, ¿cuál suele ser el error técnico más común que impacta a los ingresos? A ver, lo que más vemos es el ATXT. El ATXT que es súper importante, sí, claro, porque, a ver, el ATXT, si te pones a pensar, es la autorización que da el publisher a que ese partner pueda ingresar a su inventario y pueda servir anuncios en su inventario. Y es lo único que te va a asegurar para evitar fraudes, ¿vale? A que venga cualquiera a querer meter anuncios en tu inventario, con lo cual es el que más vemos es eso, es la falta de transparencia. En cuanto a, no transparencia porque sea intencional, sino que muchas veces por errores o ponen mal la línea o quizás está mal declarado, en vez de un direct es un reseller y en realidad es al revés. Esas son cosas que hay que prestarle mucha atención para que estén bien seteadas. El tema del GDPR, esto que comenté antes, que hice foco en que tiene que estar actualizado y que tiene que estar bien configurado con todos los partners autorizados. Y bueno, después hay errores, hay miles y va a depender del publisher y muchas veces no son intencionales. Pero bueno, por suerte tenemos un equipo y estamos constantemente viendo, como dice Jimena, revisando los datos y viendo a ver qué es lo que sucede con la cuenta para poder ayudar a corregir. Sí, yo pienso eso que dice Yanni, ¿no? Técnicamente sí es el ATXT, de lo que más vemos, ¿no? Ahí que hay veces que no se pone la línea. Entonces, por ejemplo, si no está incluida una línea de Equative, pues es que es imposible acceder, o sea, que vendamos ese inventario, ¿no? Claro. Y al final eso sí es verdad que la demanda cada vez pone muchísimo más atención en eso y es como, si no tengo permiso de venderlo, pues no te lo voy a comprar. Entonces al final creo que es súper importante que en el área de ATXT y todo eso esté súper bien declarado para que tenga la mejor monetización. Y bueno, algún otro error que hemos visto, digo que en su mayoría son los que nos llegan, ¿no? O bueno, igual que, por ejemplo, que no cargue bien la publicidad y cosas así, bueno, pues también tiene como impacto. Sí. Y bueno, el tema de precios, bueno, eso, ¿no? Que por ejemplo, que tu equipo, con el que hemos hecho test, bueno, contigo y con tu equipo, al final eso, como que estén realmente conscientes de la temporalidad, de qué es el site, todo eso, en dónde está, ¿no? O sea, no es lo mismo un site en Brasil que uno en España, son diferentes floor price. Entonces, al final, también eso, ¿no? Que los floor price estén bien establecidos para que la monetización sea la mejor, porque si no, pues también suele ser un error que la demanda al final no va a pujar. ¿Qué red flags consideras que os hacen descartar un inventario? No, sobre todo lo que comentamos de brand safety. Para nosotros es súper importante el tema del IVT, del contenido, el inventario generalmente, a ver, Equative no descarta, a ver, salvo por IVT, no se descarta contenido. En realidad lo que sucede es que la demanda no se interesa por ese contenido. Por eso es todo lo que charlamos antes de prestar mucha atención a cómo funciona el site, cómo performance, si mi usuario se queda, si mi usuario vuelve, cómo carga los anuncios, no tenerlo muy cargado de anuncios y todo lo que, bueno, dijimos antes. Y bueno, también obviamente que no sea un site hecho para puro advertising, ¿no? O sea, eso es como la red flag más grande, que yo entre y vea por todos lados, que no pueda hacer scroll porque me sale un anuncio. Ya. Esa es la primera parte que decimos, bueno, esto al final no es algo realista para monetizar porque está hecho solo para eso. Entonces no hay un contenido que pueda enganchar al usuario. Y esa sería
bueno, yo desde algo no tan técnico, que bueno, brand safety es algo que no técnico y a la vez pues como un poco obvio, ¿no? De Sí. que no vas a poner un site de, pues no sé, pornografía, ¿no? O sea, es como decir, al final son cosas que pues intentamos cuidar que eso no esté y que eso sería pues red flag, ¿no? Porque no va a ser la monetización adecuada. Bueno, pues yo creo que ya no veo ninguna pregunta más. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los asistentes y a vosotras dos por participar, obviamente. Y cualquier duda podéis mandarnos un email al email de marketing o vamos a mandaros esta presentación y transcrita en inglés por si queréis volver a vernos. Que no. Sí, bueno, cualquier duda, bueno, ya saben, nosotros estamos en Equative, Jimena, Janina, y bueno, pues felices de haber compartido este tiempo Total. con Esther de Refinery. Y, pues, Y gracias muchas por gracias. hacernos sentir tan cómodas. Sí, estuvo súper a gusto, la verdad, fue una charla, entonces muchísimas gracias por invitarnos. Vosotros. Y pues espero que esto haya sido de provecho y se lleven algún mensaje sobre pues el tema principal, ¿no? Que era hacer el inventario pues como más premium o Atractivo. atractivo. Genial. Pues muchísimas gracias. Buen día a todos. Adiós.